Bien, buenas noches a todos, chicos y chicas, ¿cómo están? Bien, entonces vamos a continuar donde quedamos. Ayer estábamos viendo elementos terapéuticos, estamos viendo termoterapia, lo que es la terapia con calor, ¿ya? Y nos quedamos a medias de ultrasonido, ¿ya? De ultrasonografía. Bien, algo que me había olvidado notarlo, y no, ahorita lo estaba revisando, no está en lo que les escribí, así que ustedes pónganlo en sus apuntes, es que cuando se está haciendo la sesión con ultrasonido, ya hay que estar pendiente de la sensación de dolor del paciente, ya que si el paciente empieza a percibir dolor, se debe retirar inmediatamente el equipo. ¿Ya? Eso es porque como genera calor, el problema es el periósteo, porque generalmente va a calentar en tejidos profundos. Lo que es el periósteo es la membrana que está envolviendo al hueso.
Entonces, si este empieza a calentarse mucho, va a empezar a presentar dolor, ¿ya? Y eso es contraproducente porque significa que está produciendo una quemadura en tejido profundo, ¿ya? Entonces, no importa si la sesión no ha alcanzado el tiempo adecuado, si el paciente siente dolor, debemos retirarlo, ¿ya? Y volver a calcular la dosis. Ya puede ser que estemos dando mucha dosis, ¿ya? Bien, eso en cuanto a lo que eran las indicaciones que habíamos estado hablando ayer. En cuanto a sus contraindicaciones, acuérdense que hemos dicho que hay específicas y relativas, pero relativas y absolutas, ¿no? En cuanto a las relativas, no es adecuado hacer lo que es la laminectomía, que es cuando operamos de la columna vertebral. Sin embargo, este tipo de pacientes siempre requieren tratamientos fisioterapéuticos. Entonces, sí se puede usar en dosis bajas y por tiempos muy cortos. Generalmente esperando que pase por lo menos de 7 a 15 días después de la cirugía. En este caso, su objetivo, más que todo, va a ser reducir un poco la parte antiinflamatoria y no tanto como un efecto analgésico, ¿ya? En pacientes que han perdido la sensibilidad, bueno, se han dado cuenta, todas las técnicas de termioterapia no se aplican en pacientes que han perdido la sensibilidad. ¿Por qué? Porque la percepción del dolor cuando la temperatura está muy elevada es importante. Y si a un paciente, por ejemplo, le aplicamos esta técnica, no vamos a saber si se está quemando por dentro, porque obviamente no va a sentir dolor. Entonces es importante, ¿ya? Tampoco si tienen algún tipo de prótesis que tengan metacrilato de metilo, algún tipo de cemento como los que usamos para pegar las prótesis, por ejemplo, las prótesis de cadera, de rodilla, etcétera, ya, porque estas piezas absorben mucho esa vibración y empiezan a calentarse mucho. Puede hacer que empiecen a calentarse tanto y eso va a producir dos cosas. Uno, que se queme alrededor y dos, que se quiebre el pegamento, ¿ya? Entonces se debe evitar en ese tipo de pacientes, ¿ya? Sin embargo, cuando son con pernos o tornillos, cuando hablamos de prótesis, no la que es con cemento, sino la que tiene tornillos, porque hay de los dos tipos de prótesis. En ese caso, sí se puede aplicar, pero de una forma más dinámica en dosis bajas. Eso significa, cuando dice dinámica, se refiere no continuo, sino por momentos, ¿ya? En cuanto a las tromboflebitis y varices, como otras técnicas que hemos hablado anteriormente, las vibraciones pueden hacer que el coágulo que esté ahí se suelte y produzca embolias. Entonces, en ese caso, no se debe hacer a menos que el paciente ya esté con algún tratamiento específico para esta situación, ¿no? Que puede ser, para eso, realmente al paciente le solemos dar una terapia con drogas anticoagulantes. En ese caso, sí se puede aplicar. Bien, absolutas son las que bajo ninguna circunstancia. Entonces, en ese caso, no podemos nunca sobre el corazón, entonces nunca hay que hacer sobre la área cardíaca, puede generar arritmias, nunca se hace en ningún tipo de tumor, ya que si es un cáncer que de repente no está todavía dispersado, al hacer esto la vibración puede soltar células que pueden empezar a moverse. Eso es lo que le llaman las células iceberg, que pueden hacer que el tumor empiece a dispersarse más rápido en el cuerpo. Nunca se hace cerca de los ojos, porque puede hacer que dentro del ojo empiece a formarse cavitación, eso significa la zona de las retinas se empieza a separar, formando espacios por sus cavidades, y eso puede generar daño irreparable, que el paciente puede quedar ciego o parcialmente ciego. En mujeres embarazadas, porque no es por si acaso la misma intensidad que la ultrasonografía que se usa en las ecografías. Este equipo es de mayor intensidad y puede generar también quemaduras en profundo en los tejidos del niño y obviamente produciendo alteraciones del mismo. Ya el testículo no, porque, bueno, en realidad
ninguna técnica de calor se debe aplicar en el testículo. De repente nosotros no lo he puesto, pero en ninguna técnica de calor porque los espermatozoides son muy sensibles a la temperatura y pequeñas subidas de temperatura pueden terminar matando a las células que se hacen cargo de la espermogénesis. Significa las que producen los espermatozoides, pudiendo producir, por lo tanto, daño a los espermatozoides que pueden estar alterados o que simplemente no pueda producir espermatozoides. En otras palabras, que lo volvamos estéril. ¿Ya? Y lo que son las placas epifisiarias. ¿Ya? Si se acuerdan, lo que se conoce también como metáfisis, el hueso, si se acuerdan, les había mencionado una vez que cuando va creciendo en los niños, primero se forma cartílago y sobre ese cartílago se va formando el hueso. Esa es la placa epifisiaria, principalmente los huesos de los miembros superiores e inferiores. No se va a aplicar sobre esta zona porque puede alterar a las células que se encargan de la formación del hueso sobre el cartílago. Y eso retrasaría el crecimiento del hueso o lo frenaría. Bien. Entonces, aquí están, les he puesto unas fotitos de cómo son los equipos. Es el equipo de ultrasonografía que se usa en fisioterapia. Estas piecitas se llaman transductores. Son los transductores. Son los que vamos a colocar. Esa piecita que les decía ayer, el material piezoeléctrico que vibra y produce la transmisión de sonido, se encuentra en esta cabeza. Ahí. ¿Ya? Entonces, todo lo demás equipo eléctrico para que esa pieza vibre y haga que el sonido vaya penetrando los tejidos más profundos. ¿Ya? Como ven, son diferentes de los que se usan en ecografías. ¿Ya? Y tienen tamaños diferentes dependiendo del lugar donde se trabaje, ¿no? Y el área que queremos trabajar. ¿Ya? Los equipos son diferentes, como este, por ejemplo. Como ven, hay otros modelitos por ahí. Ya, en estos, lo que se programa es la intensidad y el tiempo. Ya, se puede programar también que bote por pulsos, o sea, continuo. Ya, hay diferentes modelos, pero todos van a tener eso mismo. Ya, ahora, para que se administre, se puede administrar de forma directa, como en este caso, pero generalmente la transmisión de sonido no es tan buena. Siempre es buena a través de un gel que, como ven en esta otra imagen, le han aplicado el gel. ¿Ya? Es un gel especial que es el mismo que se usan en ecografías, así que no necesita nada especial. Son estos, son geles hidrófilos. Este es uno, Aquagel. ¿Ya? Entonces, se suele comprar así en envases grandes y de ahí lo pasamos a estos envases más pequeñitos. Cada vez que vamos a aplicar en una zona, debemos colocar, ¿no? Entonces colocamos, por ejemplo, en esa zona. No necesitan colocar mucho, basta una cantidad suficiente como para que cubra todo el área. Y de ahí se coloca el transductor y se empieza a hacer el proceso. ¿Ya? Y bueno, se va a ir moviendo y ese mismo gel va a servir para una amplia zona, ¿ya? Porque no estamos a estar colocando también más, a menos que nos falte, ¿ya? Bien, eso entonces sería lo que es ultrasonografía, que también pertenece al termoterapia porque produce calor, ¿ya? Bien, ahora vamos a ver lo que es luminoterapia, ¿ya? A este se los he subido, pero bueno, se me fue la cabeza, me olvidé ponerle las fotitos. Así que aquí está todo el texto, pero ya le voy a poner imágenes y le voy a volver a subir el mismo documento, pero con imágenes. Pero aquí vamos a ver internet. Ya, entonces, los rayos infrarrojos son una técnica muy usada en fisioterapia. Vamos ahorita a la lámpara para
Un ratito. Aquí está. Hay varios modelitos. Les voy a mostrar. Aquí está. Ya. Esos son las lámparas infrarrojas. ¿Ya? Los más usados son modelos de pie, como este, de acá, para poder acomodar ya a la posición adecuada del paciente. Como ven, tiene una lámpara de color rojo. Es muy caliente y hay que tener cuidado porque se pueden quemar si lo tocan directamente. Así que cuando lo manipulen, siempre tengan cuidado de eso. ¿Ya? Entonces lo van a reconocer porque es una lámpara roja, ¿no? Como están viendo. No tiene mucho misterio en su uso, solamente es prenderlo y apagarlo. Y en algunos tienen un timer, ¿no? Para poner tiempo. La mayoría no lo tienen, algunos sí, ¿no? Pero la mayoría no suele tener el timer, ¿ya? Bien, entonces los rayos infrarrojos son rayos de luz que están en el rango o el espectro electromagnético del lado de los infrarrojos. Es justamente el punto entre donde nuestros ojos lo ven y no lo ven, ¿ya? Porque es un rango de luz que nuestros ojos pueden apenas percibirlo y cuanto más aumenta la longitud de onda, menos lo vamos a ver. Por eso van a ver que algunos lo dividen en lo que es en el rango visible y en el rango invisible. Ya, el efecto principal del infrarrojo es proporcionar calor, ¿ya? Va a generar temperatura, pero además de eso, ya por mecanismos energéticos estimula a que las células de los vasos sanguíneos se aperturen y por lo tanto también favorece el movimiento de los líquidos, ya en lo que es la circulación, no solamente de la sangre, sino de todos los líquidos que están alrededor. ¿Ya? Se ha visto también que en lo que es las terminaciones nerviosas, ya produce un efecto sedante. El mecanismo sobre esto, ya se cree que tiene que ver con el hecho de que la energía radiante que penetra, ya bloquea la transmisión de impulsos y por lo tanto actúa como un mecanismo analgésico, ya. A nivel general, la absorción de ese calor y del movimiento de los líquidos va a aumentar la frecuencia respiratoria, la presión arterial va a reducir porque como les produce vasodilatación, ya, etcétera. Entonces va a producir, como están viendo, algunos otros factores. Ya incluso favorece la eliminación de líquidos, urea, que es una de las sustancias de desecho metabólico que nosotros tenemos. Ya, pero su mecanismo principal es el calor. Ya. Como es calor, es lo que hay que tener cuidado, no se olviden. ¿Ya? Bien, va a ayudar a la reabsorción de los líquidos en las reacciones traumáticas e inflamatorias, principalmente de tipo crónico. En las agudas o subagudas no conviene aplicarlo de forma inmediata, pero sí posterior, ya que en la fase aguda pudiese empeorar el proceso. Por eso está aclarando aquí que en cualquier proceso subagudo o agudo, ya solamente 24 horas después del evento. ¿Ya? Eso es importante. ¿Ya? Y se puede aplicar, como están viendo, en diferentes tipos de patologías en los que el síntoma principal sea el dolor. Entonces, ayuda más que todo a un efecto analgésico y desinflamante, no se olviden. Ya, contraindicaciones. ¿En qué casos? Obviamente fiebre, porque como hace que el calor penetre a todo el cuerpo, no solamente es a la zona que estamos proyectando. Entonces, obviamente no podemos usar en pacientes febriles porque va a hacer que suba más la temperatura. Y algo que también aquí, anótenlo aparte, no se debe usar en ningún proceso infeccioso. Por ejemplo, si tenemos una artritis infecciosa, no, porque va a favorecer el proceso infeccioso. ¿Ya? Cerca de los ojos se puede usar, pero hay que protegerlos y no debe ser por mucho tiempo. Hay que reducir el tiempo al mínimo cuando estamos cerca de los ojos. Y para protegerlos conviene usar
unos pañitos húmedos, realmente gasas humedecidas en un poquito de solución fisiológica, y eso protege la penetración de los rayos ultravioleta hacia los ojos. ¿Ya? Bien, la forma de aplicación, que aquí también me olvidé ponerle el subtítulo, pero ya está haciéndolo a la rápida. Y aquí es técnica, aquí me olvidé ponerlo, ya después lo voy a corregir, ya es técnica, o sea, cómo se lo hace, ya. Bueno, ya, ustedes saben que es técnica. Bien, ¿cómo se aplican? Se apunta directamente el haz de luz a la zona a la que voy a tratar, ¿ya? Dependiendo del tipo de lámpara, voy a usarlo a diferentes distancias, ¿ya? Las que prenden luz, con la que podemos ver con los ojos, ya lo que les decía hace rato, la que está en el rango de lo visible, se aplican de 20 a 50 centímetros de la zona a tratar, ¿ya? Y el tiempo debe ser solamente de 10 a 15 minutos. De las que son no luminosas, las que no vemos ya el rango de luz, ya la distancia es de 20 a 60 y podemos aplicar de 10 a 30 minutos. Ya aquí, en este caso, ya es importante tomar en cuenta dos factores, ¿ya? El ángulo de la proyección de la luz y la distancia, ya que hay unas reglas en este caso. Ya sucede que a mayor distancia, menos intensidad de rayos ultravioleta. Entonces, la primera ley, a mayor distancia, menos intensidad, ¿ya? Entonces, yo quiero proporcionar mayor intensidad, lo acerco más. Si quiero menor intensidad, lo alejo, ¿ya? Esa es la primera. La segunda es el ángulo, ¿ya? El ángulo de proyección sobre la superficie. Supongamos que tengo esta superficie de acá, ¿ya? Si yo proyecto la luz a 90 grados sobre esa superficie, voy a tener mayor potencia, a 90 grados. Y conforme el ángulo va reduciendo, la potencia también va reduciendo, ¿ya? Eso significa que si el ángulo está, pongámosle a 70, tiene menos potencia, ¿ya? Y el ángulo mínimo al que se puede proporcionar suficiente potencia como para que haga un efecto terapéutico es de 45 grados, ¿ya? Más allá de los 45 grados ya no tiene un efecto terapéutico, ¿ya? Entonces, yo puedo jugar con esas dos cosas para regular la potencia. Lo puedo alejar, lo puedo acercar, o puedo variar el ángulo, como están viendo, entre 90 a 45 grados, ¿ya? Eso dependerá mucho de la zona donde voy a aplicar y tengo que tener en cuenta esos dos factores, ¿ya? Entonces, puede ser que lo aproxime, pongámosle un poco más para que den una mejor zona más localizada, pero como va a estar muy potente, lo angulo un poquito para que así está más cerca, en una zona más específica, pero al angularlo les reduzco la potencia. En cambio, si lo alejo, va a aplicar una zona más amplia, ¿ya? Y ahí, si quiero que dé una buena potencia, lo coloco más cerca de los 90. Entonces, juego con eso, ¿ya? Mientras voy haciendo la aplicación, ya, de esto. Bien. Ahora, a ver, no sé si lo puse más acá. Sí, está. Ya. Bien, ahí vamos a hablar. Entonces, las precauciones que tengo que tener. Este es uno de los equipos que más deben cuidar con sus pacientes, porque son muy frecuentes los accidentes. ¿Ya? Algunas reglas y precauciones que siempre hay que tener con esto. ¿Ya? No se olviden lo que les digo. Puede producir quemaduras. Entonces hay que estar muy atento a este equipo. ¿Ya? En algunas personas, cuando les ponemos en zonas estas, o sea, lo alejo mucho y expone un gran espacio, puede producir que la persona se desmaye, ¿ya? Porque parecido a como cuando ustedes han estado mucho rato en el sol, una insolación,
pues produce ese mismo efecto. Y por lo tanto la persona puede darle una lipotimia, que eso es un desmayo. ¿Ya? Entonces también hay que estar atento a eso. Si se expone cerca de los ojos, ya puede producir cataratas. ¿Ya? Si se expone por prolongada. Entonces, por eso hay que tener cuidado con los ojos. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, ¿qué precauciones hay que tener con los pacientes? Ya, uno, los lentes deben estar limpios, o sea, hay que limpiar siempre con un pañito, de esos que se usan para limpiar los lentes, la superficie de la lámpara, ya para que el haz de luz vaya donde queremos y no se desvíe y no vaya hacia otro lado. Hay que quitar cualquier elemento metálico que tuviese sobre la zona que vamos a reflectar, porque ese metal se va a calentar y va a producir quemaduras. Y hay que estar revisando la zona cada 3 minutos. ¿Qué es lo que hay que revisar? Eso es lo que también anótenlo. Hay que revisar la presencia de eritema, o sea que la piel no se ponga muy roja. Normalmente cuando estamos proyectando esto, a menos en la primera sesión, hay que vigilarlo bastante. Ya la piel va a empezar a tomar un tonito rosadito, pero cuando ya la piel está roja, hay que retirar la lámpara, ¿no? Porque si seguimos, se va a quemar. Entonces hay que buscar que no haya eritema. Y eso hay que hacerlo cada 3 minutos, ¿ya? ¿No? El tratamiento por lo menos 15 a 20 minutos, pero si el eritema aparece menos, lo quitamos, ¿ya? Para la siguiente sesión, teniendo en cuenta que nos pasó esto, ya regulan la potencia y para eso, con ese rato, o lo alejan un poco más que el día anterior o lo angulan, ¿ya? No se olviden de proteger los ojos y proteger zonas que son muy sensibles al calor, como los pezones, genitales, piel nueva. Esto se refiere a pacientes que, por ejemplo, están quemados y ha cicatrizado o que se han hecho una herida y esa zona está cicatrizando. Entonces no hay que aplicar. Pacientes con piel atrófica, piel muy delgada, por ejemplo, personas de la tercera edad, ya, o que tengan síndrome Cushing. Entonces, en ellos hay que proteger las zonas más frágiles. Y un dato que no está acá, que también me olvidé ponerlo, y eso para todos los equipos eléctricos, por si acaso. Siempre hay que tener cuidado con los cables, ¿ya? Tengan cuidado con los cables, porque en este caso, por ejemplo, si ustedes están caminando y tropiezan con el cable, la lámpara puede que se caiga sobre el paciente y le va a producir una tremenda quemadura. Así que tengan mucho cuidado con eso. Ya, primero. Ya, segundo, deben informarle bien al paciente. Díganle que ese equipo quema. Ya, díganselo para que él tenga cuidado. Díganle que cuando él tenga algo, quiera moverse, de repente le dio ganas de ir al baño y tiene que suspender, que avise sin moverse, porque muchas veces pasa que el paciente se para ya y toca la lámpara y se quema. Entonces tienen que avisarle que él, si tiene algo, que avise para que ustedes apaguen la lámpara y la aparten. Y cuando terminaron la sesión, lo apagan el equipo, no lo dejen ahí, apártenlo a una zona segura. Eso es muy importante. Yo he tenido casos de algunas personas que se han quemado porque no se han tomado esas precauciones. Entonces se apaga el equipo y apártenlo a una zona segura. No se olviden, como les digo, que esto puede producir quemaduras. Bien, ya les voy a enseñar en la práctica cómo se maneja este equipito. Ya lo van a hacer ustedes mismos. Bien, la radiación ultravioleta, esto se iría al otro lado del espectro de la onda de la luz. La onda de la luz, en los dos extremos, está el infrarrojo, que es como hemos visto ahorita, y en el otro extremo está el ultravioleta, ¿ya? Los rayos ultravioleta también pueden generar calor, ¿ya? Ahora, hay 3 tipos de rayos ultravioleta, como en A, B y C, ¿ya? El A y B suelen afectar la piel, pero el B
generalmente es el que más produce lesiones en la piel, ¿ya? Y por lo tanto es el que más hay que evitar, ¿ya? El tipo B. El A y el C son los que más debemos usar. Las lámparas van a tener, obviamente, los tres, porque no se pueden separar. Sin embargo, va a tener más potencia en uno que en otro, ¿ya? La producción de esos rayos, aparte del sol, se puede producir a través de muchas otras lámparas, ¿no? Además del sol, como decía, hay lámparas con vapor de mercurio, arco carbónico, inducción, cuarzo, etcétera. Ya, estas, incluso, fíjense, las lámparas fluorescentes, no sé si se acuerdan, esos fluorescentes que se usaban para la luz, bueno, todavía se siguen usando, solamente que ya están siendo reemplazados por las lámparas LED. No, pero esos fluorescentes emiten rayos ultravioleta, ¿ya? Bien, estos rayos pueden producir varias cosas, ¿ya? Pueden producir reacciones fotoquímicas, aceleran ciertas reacciones químicas, y esto hay que tenerlo en cuenta para cuando el paciente está tomando medicamentos que pueden producir fotosensibilidad. Si se acuerdan, cuando veamos farmacología, en los efectos adversos de algunos, yo les decía, estas drogas producen fotosensibilidad. Ya, cuando una persona consume esas drogas, debemos evitar usar este tipo de lámpara porque le vamos a producir justamente eso, que son manchas en la piel. Favorecen las síntesis de vitamina D, que esto obviamente es un efecto beneficioso. Pueden producir cáncer si se exponen por mucho tiempo. Es uno de los causantes del cáncer en la piel. Va a hacer que la piel se pigmente, se vuelva más oscura. Estimula la queratogénesis, que la piel se vuelva más gruesa, ¿ya? Y, bueno, va a producir eritema, que eso es cuando la piel está, podemos decir, en el punto en que se calienta y se está a punto de quemar. Bien. Para aplicarlo, obviamente, debo conocer bien el equipo. Generalmente los equipos, igual que el anterior, solamente tienen un prendido y un timer. Ya no tienen una regulación de potencia. Y la potencia se regula de la misma manera que les hablé hace ratito con los rayos infrarrojos, con la distancia y con el ángulo. Ya hay que proteger los ojos. En este caso, no va a servir las gasitas. Se necesitan lentes especiales. Sin embargo, si no lo tenemos, pudiésemos usar gasas empapadas en agua, pero no son muy efectivas. Yo no los aconsejo. Ya hay que usar gafas protectoras. Hay unos lentecitos que se colocan. Ya eso hay que colocarlo incluso si el paciente, pero si no lo vamos a aplicar cerca de la cara, vamos que lo apliquemos en la mano, pero igual hay que protegerse. Incluso yo aconsejo que nosotros mismos, cuando estamos trabajando con esto, usemos esas gafas, porque mismo nosotros podemos exponer nuestros ojos y estos lastiman más a los ojos que el otro. El otro, por lo menos, lo percibimos porque genera calor. En cambio, no lo vamos a percibir. Algo clave es el tiempo. Ya los timers, por eso les dice, deben ser precisos. Hay que tener más cuidado con el tiempo que con el anterior. ¿Ya? Igual que el anterior, y esto, la medida de la distancia tiene que medirse. Estas lámparas, igual que las anteriores, algunas vienen con una cinta métrica, ¿no? Para que podamos medir la distancia. Para eso se calcula, para calcular la potencia. ¿Ya? Se debe proteger, igual que el anterior, la piel de las áreas sensibles. Bien. Bueno, en cuanto a los efectos, cuando se expone, inmediatamente hay un eritema, ¿no? Que va a ir apareciendo, ¿ya? Incluso puede aparecer hasta 24, 48 horas después de la radiación, ¿ya? Va a hacer que los vasos sanguíneos se dilaten, ya que estimula que las células produzcan reacciones, por eso dice reacciones fotoquímicas, que liberan las sustancias que hacen que haya vasodilatación. Por lo tanto, eso mejora lo que es
la circulación sanguínea, estimula la producción de vitamina D, ablanda el colágeno, y este dato es importante ya que si el colágeno se ablanda, el tejido se vuelve más elástico. Entonces, en este caso, favorece la elasticidad de los tejidos, principalmente de la piel. Va a mejorar el tono de la piel. Ya va a estimular a los melocitos y es lo que hace que la piel se oscurezca. ¿Ya? Y algo interesante es que va a aumentar la absorción de oxígeno en los lípidos, la piel. ¿Ya? Eso, miren, cuando ocurre esto, puede tener un efecto bactericida. Por lo tanto, este tipo de rayo puede dar a tratar procesos infecciosos. ¿Ya? Bien. Tenemos todavía 6 minutos. Bien. Hay que tener cuidado con los ojos, ¿no? Porque puede producir que la parte blanca del ojo, no, perdón, la parte transparente, lo que es la córnea, se empiece a opacificar. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado de eso. Ya, esos efectos en el ojo, como ven, no se notan de forma inmediata, sino más tarde, 6 a 24 horas después. ¿Ya? Bien, eso es cuando se irradia, obviamente, en la zona cerca del ojo. Si lo irradia lejos del ojo, no va a haber ese efecto. ¿Ya? Bien, en forma general, estimula, miren, la producción tanto de glóbulos rojos y glóbulos blancos. De personas que tienen anemia, por ejemplo, o procesos infecciosos, ya va a favorecer, ¿ya? Porque aumenta el poder bactericida y por lo tanto va a reducir las infecciones, obviamente, ¿ya? Va a haber un descenso transitorio de la presión sanguínea, eso más que todo porque a nivel de los tejidos donde se está aplicando hay una vasodilatación, disminuye la viscosidad, haciendo que la sangre sea más fluida, ¿ya? Y estimula al simpático y eso a veces hace que la temperatura de todo el cuerpo sí baje, a contrario del anterior que hacía que suba. La absorción a nivel muscular va a mejorar su tono, aumenta el metabolismo proteico también en personas que tienen alteraciones a nivel muscular y puede hacer que reduzca un poco la glicemia. Por lo tanto, podemos aplicarlo de forma favorable en pacientes diabéticos. Bien, para empezar, siempre cuando se usa esta técnica, ya vamos a usar unas plantillas que son unos cartoncitos. Ahora les voy a mostrar, a ver. Sí. A ver si lo encuentro, me había olvidado ponerle. Son unos cartoncitos con agujeritos ya de más o menos 5 centímetros de diámetro. Bueno, no creo que lo encuentre ahorita. Bueno, pues los voy a poner, ¿ya? Entonces son unas plantillitas o cartoncitos que tienen esos agujeritos, ¿ya? Y eso se coloca sobre la piel, ¿ya? Y vamos a hacer una prueba de dosificación, ¿ya? Tiene de 10 a 20 cuadraditos, perdón, redonditos, ¿ya? Entonces se tapan y solamente se expone a uno, ¿ya? Vamos a ir exponiendo cada uno a un tiempo mayor, ¿ya? Más o menos, fíjense, 15 segundos se aumenta. Entonces, por ejemplo, el primero, 15 segundos. De ahí lo tapamos, vamos al siguiente, 30 segundos. Lo tapamos, al siguiente, 45 segundos. Y así vamos a ir subiendo. Vamos a ver que en algún momento la piel se va a sonrosar, o sea, se va a poner rojita, rosadita, no roja como quemado, pero rosadita, ¿ya? Entonces, ahí sabemos que esa es la dosis inicial en tiempo, ¿ya? Por ejemplo, alcancé eso a los, pongámosle, 75 segundos, podemos decir. A ver, 60 más 15, sí, 75 segundos, ¿no? A los 75 segundos, ya que es 1 minuto 15, ¿no? Entonces, ahí conseguí que esa piel se tome ese colorcito, entonces, esa es mi dosis inicial, ¿ya? A partir de ahí,
en la siguiente sesión empiezo con esa. ¿Ya? Esa sería la dosis con la que empiezo en esa zona. ¿Ya? Y en cada sesión voy a ir incrementándole 15 segundos, ¿ya? A partir de esa dosis inicial, hasta alcanzar 2 minutos. Ya nunca debo pasarme de los 2 minutos. Por eso aquí han visto que los timers tienen que ser bien precisos, porque son segundos lo que tengo que ir midiendo. No son minutos como el anterior. En este son segundos. Así que por eso necesitan un timer bien preciso y estar bien pendientes de la zona que estamos aplicando. Si en alguna sesión, como voy aumentando, ya veo que me ha aparecido alguna quemadura o que la piel empieza a pelechar como cuando se han quemado por el sol, es que estoy pasando. Entonces, para las siguientes sesiones, reduzco 15 segundos. Voy para atrás, 15 segundos. ¿Ya? En cuanto a la distancia, 10 a 15 centímetros, medidos y ángulo de 90. Y aquí también, igual que el anterior, más cerca, más potencia, más lejos, menos ángulo, menos a 90 más, ¿no? Entonces, así nosotros regulamos la potencia. Bueno, se va a acabar el tiempo. El lunes terminamos lo que nos falta, que vamos a ver esto, láser y crioterapia, ¿ya? Y el lunes terminamos esto y empezamos la nueva materia. Si tienen alguna preguntita, escríbanla en el Classroom, ¿ya? Nos vemos el lunes. Entonces, tengan un buen fin de semana. Lean este material que yo les estoy subiendo para que así me pregunten. Ya así no es una clase en la que yo solamente hablo. Procuren leerlo para que me pregunten y así va a entender mejor. Chao, chicos.